¿Qué impuestos se pagan en la compra de una vivienda? Bueno, depende. En primera instancia tenemos que ver si se trata de una vivienda que está recién ejecutada por un promotor, hablamos de una vivienda de obra nueva, o estamos adquiriendo una vivienda de segunda mano. Bien. En el primero de los casos, cuando por ejemplo un promotor saca a la venta unas viviendas y tú quieres comprarle una de ellas, lo que va a hacer el promotor es repercutirte un 10% en concepto de IVA. Es una operación que va por impuesto sobre el valor añadido, al tratarse de una vivienda nueva, donde el sujeto pasivo será el propio vendedor, que tendrá la obligación de ingresar el impuesto en la hacienda pública. Pero, ¿quién tiene que pagarlo? Teóricamente, el contribuyente, que es el comprador. Recordad esta diferencia entre contribuyente y sujeto pasivo. Uno es el que lo paga y otro es el que lo ingresa, el que lo recauda, ¿de acuerdo? Entonces, el vendedor, pues, te dirá que tu vivienda son 100.000 euros más IVA, 110.000 euros. Entonces, tú le pagarás 110.000 euros. ¿Quién tiene que ingresar esos 10.000? Lógicamente, como tú ya los pagaste, no los ingresas tú, los ingresa el sujeto pasivo, que en este caso sería el promotor de las viviendas, ¿de acuerdo? Este es, digamos, el primer escenario. Luego hay un segundo escenario donde una persona, un particular, adquiere una vivienda de segunda mano a otro particular, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre en este caso? ¿Qué impuesto indirecto se devenga en la operación? Bueno, pues no es IVA, no es el impuesto sobre el valor añadido, porque no hablamos de una operación en ningún caso entre empresarios. Entonces, nos vamos al impuesto de transmisiones patrimoniales, concretamente en la modalidad de TPO, la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cuál es el tipo de gravamen que aquí se pone de manifiesto? Bueno, pues depende, porque el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es un impuesto que está cedido al 100% a las comunidades autónomas, con lo cual ellas tienen potestad normativa para decidir, entre otras cosas, los tipos de gravamen que quieren imponer, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente, este impuesto de transmisiones patrimoniales, pues varía, ¿no? Normalmente, pues entre el 6% y el 10%, ¿no? Ahí, pues se habla de algunas comunidades que tienen ciertas bonificaciones en tipos y demás, incluso pueden llevar por debajo de este umbral que os digo, pero lo más común es que nos encontremos entre un 6, por ejemplo, en Madrid y un 10% en Cataluña o en la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, cuando vosotros estáis adquiriendo una vivienda de segunda mano a un particular, tenéis que tener claro que si, por ejemplo, residís en Cataluña, pues vais a tener que pagar un 10% más en concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién tiene que pagar, quién tiene que liquidar este impuesto? ¿Es el vendedor, como en el caso de la obra nueva? No, en ningún caso, tiene que ser el comprador el que liquide el impuesto. Y aquí entra el primero y el más grande, bajo mi punto de vista, de los problemas, que es ¿por qué valor se liquida el impuesto? Aquí aparece la famosa figura del valor de referencia, algo que se sacó, si no recuerdo mal, en el año 2022 y que en definitiva lo que quiere el fisco es crear algo así como un valor mínimo tributable, ¿no? Es decir, que por ejemplo, si se decide escriturar la vivienda pues por el valor convenido, que vamos a poner 100.000 euros para redondear, una vivienda pequeña, bueno, pues teóricamente estaríamos hablando de que habría que liquidar por esos 100.000 euros. Pero ¿qué pasa si el valor de referencia de ese inmueble, concretamente en esa operación, es de 150.000 euros? ¿Por qué importe hay que liquidar transmisiones patrimoniales, en este caso onerosas? Bueno, pues habría que liquidarlo por 150.000, que es el valor de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con eso, porque luego el fisco lo que te hace es liquidarte la paralela correspondiente y te dice, oiga, usted liquidó por 100.000 euros, pero el valor de referencia son 50.000. Me debe usted un dinero en concepto de transmisiones patrimoniales que no me ingreso con carácter previo. Entonces, cuidado con esto. ¿Pero qué pasa? Muchos os preguntaréis si el valor convenido entre las partes, es decir, el valor escriturado, es superior al valor de referencia. Pongamos que el valor de referencia son 150 y el valor escriturado son 170. ¿Por qué valor habría que liquidar? Pues por el mayor de los dos. Lógicamente, ya sabéis que el fisco siempre gana, así está montado el sistema fiscal español, ¿no? Entonces, no habría que liquidar el ITP o TPO en este caso, por 150, sino que habría que hacerlo por 170, ¿vale? Pero están llegando, y concretamente al despacho, muchos clientes me llegan con este caso, ¿no? Decir, oye, Quique, es que he liquidado por el valor convenido
convenido y resulta que ahora me dice el fisco que no valen los 100, sino que tiene que ser 150, que era el valor de referencia, y me piden la diferencia. Bueno, pues esto está ocurriendo en muchos casos. ¿Esto es justo? Bueno, bajo mi punto de vista no, porque además el valor de referencia es algo pues muy, muy subjetivo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque probablemente se dé el mismo valor de referencia a un inmueble que tenga unas características análogas o similares, y a lo mejor uno de ellos está en perfecto estado al cual se puede entrar porque incluso pues se ha hecho una reforma relativamente reciente, y otro que está pues para tirar abajo, y resulta que ambos dos tienen un valor de referencia prácticamente igual. Entonces, ¿qué sentido tiene cuando hablamos de un inmueble que está en perfectas condiciones y otro está, como digo yo, para tirarlo? Entonces, claro, esto realmente pues muy justo no es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere Hacienda? Bueno, pues evitar perder dinero, ¿no? Porque Hacienda sabe perfectamente que en muchas operaciones de venta de viviendas, pues lo que hay es dinero B por el medio, ¿no? Esto es una realidad, o sea, pues esto existe, ¿no? Al final decir, oye, fulanito, menganito, en vez de escriturar en 100.000, escrituramos en 60.000, y aquí salimos ganando las dos partes. Tú porque pagas menos plusvalía de IRPF el vendedor en el caso de que la hubiera, y municipal, y luego por otro lado el comprador paga menos ITP. Claro, pues al final lo que quiere Hacienda es evitar estas historias, ¿no? Y estos, entre comillas, fraudes de ley. Entonces, lo que te exige es el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales en base al valor de referencia, siempre y cuando este sea mayor, ¿no? al valor convenido. Si es al revés, pues liquidarás por el mayor de los dos, que en ese caso sería el convenido. ¿De acuerdo? Entonces, importante este matiz, y recordad que siempre en la adquisición de una vivienda, ya sea de obra nueva o de segunda mano, por ejemplo, adquirida a un particular, hay impuestos indirectos a los que hay que hacer frente. ¿De acuerdo? Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.